¿Qué tal? Buen día. Lindo martes para todos. Bueno, pues vamos a dar seguimiento a la segunda parte del séptimo paso de Alcohólicos Anónimos desde una perspectiva de la psicología transpersonal. Esta es una introducción. Cada uno de los pasos expuestos son una introducción al estudio de los 12 pasos. Y les recomiendo que por favor lean su literatura, que tengan a la mano su literatura de los 12 pasos, que previamente la lean o durante la exposición de esta introducción, pues pueden formular sus preguntas y va a funcionar más si ustedes leen previamente el paso que se va a abordar. Igual, bueno, pues si no tuvieron tiempo, finalizando la transmisión, pueden ustedes anotar sus preguntas y en un momento dado que dispongan tiempo, pueden abordar la lectura del paso que estamos abordando. Y bueno, este séptimo paso, dijéramos que toca a un poco más de profundidad la parte espiritual. Y bueno, aquí estamos exponiendo los fundamentos espirituales en el área que nos compete ahora, que es el séptimo paso, que nos habla de la humildad, nos habla de un cambio de actitud ante un poder superior a nosotros mismos, Dios, como cada quien lo conciba. Con anterioridad, bueno, he mencionado que los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos se desarrollaron con unos fundamentos bíblicos, vamos, para generalizar, unos fundamentos bíblicos. Y bueno, el séptimo paso es un paso crucial para poder alcanzar la paz interior, la paz con uno mismo, con las personas que nos rodean y con Dios, como cada quien lo concibe, con un poder superior. Y bueno, el séptimo paso, para quienes ya lo han abordado, lo han leído, pues es bastante amplio y enfatiza mucho en la actitud. Menciona, trae dijéramos, como base el que todo ser humano pues tiene sus instintos para poder vivir. Dios nos ha dotado de instintos para vivir la vida, para ser útiles y felices a nosotros mismos y a los demás. Sin embargo, estos instintos pues se rebelan, se salen de su cauce y nos hacen sufrir y hacemos sufrir a los demás cuando nos dejamos dominar por alguno de los defectos de carácter que, de acuerdo al cuarto y quinto paso, bueno, se estudian, se abordan 7 aspectos de la personalidad en el ser humano, a los cuales se les llama defectos de carácter, y que en primer lugar tenemos el orgullo. ¿Qué es lo contrario del orgullo? La humildad. Entonces, bueno, es un trabajo interior que va a profundidad, que no es únicamente, dijéramos, el aspecto biológico, orgánico. En el aspecto biológico traemos esa programación instintiva para poder sobrevivir, pero cuando estos instintos de relación social, de relación sexual, de seguridad y necesidades biológicas como son el descanso, la respiración, la alimentación, se desbordan, empezamos a tener problemas y a generar conflictos en nuestras relaciones interpersonales con quienes nos rodean. Entonces se hace hincapié en la necesidad de conocerse, cuál es el defecto o los defectos que predominan en mi personalidad y a los cuales se tiene que abordar para resolver precisamente ese problema, porque es ahí donde se genera pues el problema de alcoholismo, el problema de adicción. Bueno, de acuerdo a la literatura es lo que nos muestra, basado en las experiencias de aquellas personas que atravesaron este camino. Menciona la literatura en el séptimo paso que hay algo muy importante
además de cambiar la actitud, que es lo esencial, cambiar esa actitud de autosuficiencia por humildad. En los 12 pasos van enfocados a desinflar el egocentrismo. En los primeros pasos, pasos que se abordan, dijéramos del sexto para abajo, cada uno de los pasos ha ido desinflando ese egocentrismo. Ese egocentrismo impide que el ser humano tenga humildad, que el ser humano debe de conocerse cuáles son sus defectos y cuáles son sus virtudes o sus cualidades, porque también tiene cualidades. Entonces, bueno, estas se ven opacadas o se han visto opacadas por los defectos de carácter. Y se menciona que se requiere humildad. La humildad que se tuvo al dar ese primer paso, al admitir la impotencia, que solo, sin ayuda de nadie, no es posible resolver la problemática que nos ha traído al programa de Alcohólicos Anónimos. Mucha gente ha hecho muchas pruebas, han visitado doctores, han visitado, de alguna manera buscan ayuda espiritual, sin embargo, no la han hallado. Ni los doctores, ni la religión, o bueno, sus prácticas religiosas, ni el ocultismo o la brujería les funciona. Y en el séptimo paso, bueno, se revela el porqué. Y es simple y llanamente la actitud. Se menciona en el séptimo paso que cualquiera puede distinguir la diferencia entre una petición y una exigencia. Y esto es lo que lleva al desastre a cualquier ser humano cuando sus instintos se han revelado y ha cambiado los objetivos naturales de los instintos que son para satisfacer su vida, para vivir de manera sana, y los ha puesto como el objetivo de vida. Son solamente medios para vivir, para manifestarnos, como dicen unos, en este plano material de tercera dimensión. Bueno, pues esos instintos solamente son medios. Sin embargo, el ser humano los pone como los objetivos de vida. Y es ahí donde se generan muchísimos problemas. Y bueno, el séptimo paso nos viene a ubicar en que se requiere adquirir humildad necesaria para continuar adelante en este proceso de recuperación. Se menciona aquí en el séptimo paso que cuando la persona que ya abordó su quinto paso, que ya lo estuvo trabajando en una catarsis, que ya estuvo haciendo catarsis en tribuna, que ya se le brindó, bueno, el conocimiento de su propia personalidad, de cuáles son los defectos que más le dominan y del cual él va a pedirle con humildad a Dios que los remueva. En el sexto paso, bueno, se da cuenta y tiene que estar dispuesto. Se menciona aquí en el sexto, séptimo paso, desde el cuarto paso, se menciona que hay defectos de carácter que son agradables para algunas personas, son distintos, pueden variar de una persona a otra. Sin embargo, pues como les producen placer, pues no se renuncia a ellos. Hay unos defectos en los que uno como ser humano se aferra y dice, no, eso no lo voy a dejar. Sin embargo, cuando empieza a hacer conciencia que eso que no desea dejar se va a convertir en un problema en el que lo va a volver a posicionar como cuando llegó por primera vez, nuevamente va a tener, dijéramos, otro defecto grande o lo va a dejar engrandecer que le va a provocar esa problemática de adicción. Va a volver a estar en la misma situación. Entonces se procura que de todos esos defectos de carácter, pues seamos librados a través de la humildad, a través de algo bien importante que menciona el séptimo paso, de querer buscar hacer la voluntad de Dios, como cada quien lo concibe, pero tenemos preestablecido nosotros que hay una norma. La gente puede preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, seguramente sí saben que cuál no es la voluntad de Dios, que es, por ejemplo, que vivan con sufrimiento, que vivan dañándose, destruyéndose,
dañando sus relaciones interpersonales, dañando a las personas que viven a su alrededor, bien saben que esa no es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, que vivan bien, que se desarrollen, y se menciona en el séptimo paso que desarrollen su carácter, que le den prioridad al desarrollo del carácter por encima de querer alcanzar la satisfacción de los instintos naturales del hombre. Debe predominar elegir el fortalecer, desarrollar el carácter a la satisfacción de los instintos. Cuando la gente se va a satisfacer algún instinto, y más los primarios, pues genera, dijeran ahí, dice la literatura, grandes desgracias y resultados desastrosos. Y bueno, de eso se ha mencionado bastante en el cuarto, quinto paso. Se menciona cada uno de estos defectos de carácter que dominan la vida de las personas. Y hay una manera bien sencilla que ya he mencionado, conocer la voluntad de Dios. Bueno, para la aplicación personal está el decálogo de los mandamientos, ordenanzas o leyes espirituales para el ser humano que son de aplicación personal. Cuando un ser humano, una persona decide, bueno, voy a aplicarme ese decálogo porque marca un camino, un sendero de vida, es una manera de vivir. El séptimo paso menciona que la humildad es como un estilo de vida, el vivir con humildad, no confundidos en el orgullo al revés o la soberbia al revés, no, la humildad es reconocer lo que se tiene y buscar hacer la voluntad de Dios, dejarse que Dios actúe. Y bueno, pues es lo contrario de esa actitud autosuficiente, falsa, porque realmente no provee de manera adecuada las necesidades de cada ser humano, sino que está distorsionado en cómo se considera y cómo vive y se desarrolla la persona cuando va satisfaciendo únicamente sus deseos naturales. Y bueno, aquí en este paso, pues los fundamentos son varios. Y bueno, hay una cosa, ¿no? Que nos explica. El ser humano, como vengo mencionando, tiene deseos naturales, sus satisfacciones que van pues en el área social, sexual, económica, de poder, placer y esparcimiento. El hombre ha creado, dijéramos, lo que se llama ciencia o tecnología, en donde muchos de los seres humanos llegaron a pensar que a través de la tecnología, a través de la ciencia, iban a poder satisfacer todas las necesidades de cada ser humano y que ya no habría por qué pelear, ya no habría conflictos entre los seres humanos, pensando que satisfechas sus necesidades iba a haber paz, ¿no? Y con la aplicación de la ciencia y de la tecnología, bueno, pues la vida iba a ser mucho más fácil, más placentera. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Sí hay avances tecnológicos y ciertamente hay un fundamento bíblico donde dice que a mayor ciencia, mayor sufrimiento. Y nosotros vemos las consecuencias el día de hoy de esas situaciones tecnológicas. Y una de ellas, bueno, es que han surgido nuevas enfermedades, epidemias y pandemias que han surgido, como lo mencionan, y en investigaciones en laboratorios, en donde los científicos pues se han dedicado a la creación de males que afectan a todo el planeta. Y no han ocupado la ciencia para resolver problemas de, por ejemplo, de salud pública, sino por el contrario, han creado situaciones nuevas en donde pues se pierden vidas humanas. Las consecuencias negativas, obviamente, es el mal uso de la ciencia, pero esto ¿por qué? La ciencia en sí no es mala, sino los que la utilizan o los que hacen uso de la ciencia para cosas negativas que van a dañar. ¿Y por qué hacen eso? Bueno, pues porque tienen sus instintos
naturales descoyuntados. Tienen una ansia de poder que no hayan satisfacción. El séptimo paso aborda que cuando la persona va adquiriendo humildad, es un proceso que duele al principio, que sin embargo cuando se ha adquirido esa humildad y se empieza a practicar y a vivir con humildad, ese dolor va desapareciendo, porque es un dolor al ego. Entonces, bueno, aquí va a suceder otra cosa bien importante, que cuando se adquiere la humildad, empieza el ser humano a sentirse satisfecho. Cuando están los instintos revelados del ser humano, no hay satisfacción. Es algo que no tiene, como dicen, un fondo para llenarse. No tiene, como dicen, llenadera, no tiene fin. Está ahí una insatisfacción de querer más y más y más. Y conforme va avanzando en querer satisfacer ese instinto descoyuntado, bueno, pues va tergiversando y torciendo más, pues todo lo que hace, ¿sí? Si es en el área social, si es en el área sexual, si es en el área de la seguridad, o sea, van generándose otro tipo de problemas muy profundos que afectan pues a todo su entorno primario va a quedar dañado. Y bueno, pues en estos instintos se cae en lo que es un libertinaje, en abusos, en conflictos de índole personal y relacional, como por ejemplo, pues llegan a grados donde se menciona pues que hay injurias, puede llegar a haber violencia, puede llegar a haber asesinatos, enfermedades, etcétera, ¿no? Robos y defraudaciones, y bueno, esos son resultados de los instintos mal encausados. En las cuestiones de la ciencia, pues ya lo mencioné, ¿no? Se descubren más cuestiones tecnológicas, bacteriológicas, y ya juntaron las dos para generar destrucción, no para generar un bienestar social, sino para poder tener poder sobre las masas. Bueno, espiritualmente, los deseos naturales del hombre se contraponen y se oponen a un poder superior, Dios, como cada quien lo concibe, y a las leyes espirituales establecidas por este poder superior, que son para vivir en orden, para vivir felices y útiles. Sin embargo, bueno, los deseos naturales del hombre se van a oponer a Dios, y obviamente que va a haber consecuencias a esta oposición, como son tantos problemas que vienen enfrentando. Cada uno de los seres humanos que no hace conciencia de esta situación, pues lleva una vida, dijéramos, inestable emocionalmente, con depresiones, con angustia, con miedo, con enfermedades que se vuelven crónico-degenerativas, porque están viviendo una vida a través de los instintos descoyuntados, no a través de ese equilibrio que debe de haber entre los instintos naturales y el desarrollo del carácter, el desarrollo espiritual. Entonces, bueno, tenemos nosotros consecuencias graves acerca de esto. Y bueno, el desarrollo de lo que es el carácter implica, en primera, pues buscar hacer la voluntad de Dios, como cada quien lo concibe, implica la aplicación de normas, de principios espirituales, reglas o normas, como lo llamen, normas morales de conducta. Ciertamente el ser humano nace con ciertas características naturales en su personalidad, con un temperamento, nace con instintos que en un momento dado, bueno, él sabe, uno sabe que como humano pues tiene defectos de carácter. Sin embargo, es un acto de la voluntad decidir lo que se va a hacer o lo que no se va a hacer. Ahí es donde radica la diferencia. No quiere decir que un ser humano que ha decidido obedecer a Dios, o que, dijéramos, tiene una vida normal, es humilde, no quiere decir que ya no tiene emociones o que sus instintos han sido, dijéramos, anulados.
Todo ser humano va a tener sus instintos hasta el último día de su vida. Sin embargo, lo que sí es un acto de la voluntad, el uso del libre albedrío, es el que decida cómo actuar, qué hacer. ¿Sí? Si su instinto le está mandando que quiere poder o que quiere más sexo o que quiere más dinero, pues naturalmente que él va a decidir dejarse llevar por las leyes espirituales en donde pone límites, hasta dónde sí es y hasta dónde empieza a generar daño. Entonces, cuando una persona decide, en un caso muy común en el aspecto sexual, que le ha hecho daño a otras personas, se ha hecho daño a sí mismo, que tiene el instinto sexual descoyuntado, pues simple y llanamente va a decidir abstenerse, va a optar por abstenerse de actuar de una manera incontrolada, de una manera insana. Y es muy distinto a reprimir, ¿sí? Es muy distinto porque se hace en un acto ya de conciencia de lo que se está haciendo. Igual, pues si una persona es codiciosa, pues igual sabe que robar no es bueno, que tiene consecuencias negativas, tanto legales como espirituales. Y si tiene ese defecto de que, ay, me gusta apropiarme de lo que no es mío, pues simplemente va a decidir no hacerlo. Va a tomar esa decisión, aunque sienta muchas ganas porque las cosas están muy bonitas. Simplemente va a decir, no, ya decidí que no lo haré nunca más. Y no lo hace, porque es un acto de su voluntad. Pero para poder lograr esto, pues necesita hacer su catarsis diaria, conocerse, hablar, como dice la literatura aquí en el séptimo paso, hablar con otros acerca de esos defectos de carácter que lo dominan y que lo hacen sufrir para poder superarlos. Y bueno, eso se logra a través de la humildad. Entonces, bueno, la adopción de valores morales en cada uno de los actos de nuestras vidas nos va a llevar a tener el deseo de hacer la voluntad de Dios. Recuerden que cada vez que uno se sale con la suya, dijéramos entre comillas, de que no, pues yo hago lo que yo quiero, ¿no? Hay un dicho que dice, no, pues aquí mis chicharrones truenan, o aquí se hace lo que yo digo. Pues sí, va a hacer lo que él quiera, pero lo va a pagar, y lo va a pagar con sufrimiento. Se menciona claramente, bueno, pues que va a tener que decidir entre el dolor que le va a producir, dice aquí, dice que estamos obligados a escoger entre el dolor que produce el tratar de hacerlo y el castigo que resultará si no lo hacemos. Textualmente lo dice el séptimo paso, en lo que se refiere a elegir hacer lo que está dentro de lo establecido espiritualmente hablando, en la moralidad y en las leyes también de los hombres, porque hasta el día de hoy, bueno, no le mandan a robar, no le mandan a matar, que porque si se enojó y le cayó gordo o gorda va y lo mata. No, o sea, eso está penado por la ley humana y por la ley de Dios. Entonces, bueno, se va a elegir hacer la voluntad de Dios de acuerdo a las normas establecidas. Y tenemos nosotros, hay los fundamentos bíblicos, los fundamentos espirituales que mencionaba en la semana anterior sobre la descripción de lo que es el ser humano, que se encuentra en el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el verso del 1 al 6, lo que mencionamos la semana pasada, en donde se habla del por qué en un momento dado cuando se hace oración no recibe respuesta a esa oración, porque se está orando o se está pidiendo mal. Cuando se pide para los defectos de carácter, pues obviamente que no va a haber una respuesta, ¿sí? Dice ahí los deleites del hombre. ¿Y en qué se deleita? Pues en cosas que han salido de sus límites. Entonces, cuando una oración se origina por un motivo que es egoísta, pues no va a tener respuesta. Si se hace una oración motivada conforme a la voluntad de Dios, conforme lo establecen sus leyes espirituales, y se va a hacer una oración de petición por alguna necesidad, y está fundamentada en lo establecido espiritualmente, en las normas,
establecidas espiritualmente y legales también, pues va a obtener una respuesta afirmativa, positiva. Pero si está basada en el egoísmo, pues no esperen recibir nada, porque como dicen, Dios no concede caprichos ni endereza jorobados. Como dicen, bueno, pues es que Dios no es como el cuento de la lámpara de Aladino, que la van a agitar y la van a frotar y van a pedir ahí su lista de exigencias irrazonables, pues no van a obtener respuesta. Y bueno, aquí hay algo bien importante que encontramos precisamente en estos fundamentos espirituales. Nosotros, en nuestros defectos de carácter, vamos a decir lo biológico, la programación biológica, bueno, en los términos espirituales se menciona como obras de la carne. Y esto se halla, el fundamento espiritual se halla en el libro de Gálatas, capítulo 5, versos del 19 al 21. Y es muy, muy importante esto porque es una realidad de las obras de la carne o qué es lo que va a pasar con los defectos de carácter que están activos. Bueno, dice cuáles son las acciones de los defectos de carácter, por llamarlo así. Espiritualmente dice las obras de la carne, que vienen siendo el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, las idolatrías, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Estos son, dijéramos, algunas de las cosas que manifiesta el ser humano cuando le dominan sus defectos de carácter, sus instintos naturales descoyuntados. Va a andar mal. Todo esto va a provocar pues una serie de problemas y sufrimientos a la persona que los practica, que los siente, y a los que le rodean. Ahora tenemos aquí también lo que se llama, diríamos, hablando del séptimo paso, alguno de los frutos del séptimo paso, alguno de los frutos de la humildad, alguno de los frutos del sometimiento a la voluntad de Dios, al buscar hacer la voluntad de Dios. Bueno, viene también aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, verso 22 y 23, y dice así que los frutos del Espíritu pues son la templanza, la mansedumbre, la fe, la bondad, la benignidad, la paciencia, la paz, el gozo y el amor. Y bueno, ahí se menciona que el amor cubrirá multitud de pecados. Pero ¿cuál amor? No está haciendo referencia al amor romántico, está haciendo referencia al amor espiritual, a lo que se llama en el programa el amor adulto, que es el responsable de las decisiones que se toman y sus consecuencias. El hacerse responsable de las consecuencias de decisiones que se tomaron en el pasado, de la reparación de daños, de la restauración de su persona, dijéramos en términos terapéuticos, de su rehabilitación. La rehabilitación en sí, cuando una persona está en tratamiento de adicciones, bueno, ¿qué implica la rehabilitación? Pues es un tratamiento durante un periodo de tiempo en donde, bueno, clínicamente la persona que ha estado consumiendo alguna sustancia que le ha dañado, pues va a dejar de consumirla. En ese proceso va a tener algunas consecuencias difíciles de abordar, porque son reacciones biológicas dolorosas que le van a producir ansiedad, angustia, inclusive, bueno, algunas cosas físicas, malestares físicos. Algunos son intensos, algunos no son tan graves, sino son leves, pero le va a producir una reacción, su organismo va a reaccionar. Entonces, bueno, en esa rehabilitación, pues va a tener que desintoxicarse, y ese proceso de desintoxicación
pues le va a provocar reacciones orgánicas. Está la otra parte emocional o psicológica, que donde también pues va a enfrentar miedos, angustias, incertidumbre de su propia persona, de lo que le pueda pasar o de las reacciones que está sintiendo. Y bueno, en ese proceso, la persona que está en rehabilitación, utilizando el programa de los 12 pasos, militando en el programa de los 12 pasos, bueno, pues es todo un proceso del cual ya hemos hablado desde el primer paso, cómo llega el individuo y cómo va dándose su rehabilitación a través de cada uno de los pasos. Entonces, bueno, de ese proceso de rehabilitación, va a haber resultados, va a haber frutos, ¿sí? Y bueno, aquí se menciona, estamos hablando espiritualmente en el séptimo paso, pues va a haber cosas que menciona ahí la literatura, como tener paz, como empezar a conocer qué es la paz, cómo se vive en paz con uno mismo, cómo va a cambiar esa actitud de soberbia, de autosuficiencia, por una actitud de bondad, por una actitud de benignidad, de pensar las cosas para bien, cómo en su carácter se va a ir formando algo que se llama templanza, algo que se llama dominio propio, en donde puede ejercer su libre albedrío para decidir actuar de la manera correcta, conforme a la voluntad de ese poder superior. Aquí estamos en el séptimo paso, ya en el área espiritual, cómo el área espiritual va a influir en los aspectos en el hombre, como son su alma y su cuerpo. La decisión que tome él para hacer o no hacer la voluntad de Dios, bueno, va a traer las consecuencias que ya mencionamos y va a traer lo que se llama frutos, los frutos cuando la gente se ha aplicado el programa. Y bueno, aquí hay una recomendación espiritual para las personas que están en ese proceso del séptimo paso, en donde dice, igual en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versos del 16 al 26, textualmente dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el espíritu, andar de buena voluntad, no satisfaciendo los instintos naturales del hombre, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. El espíritu de Dios, ¿sí? No el espíritu humano, el espíritu de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo o de Jesucristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bueno, esto es lo que se ha estado mencionando en todos estos pasos, en todas estas situaciones que se viven, en donde, bueno, se menciona el origen de la familia, que puede ser funcional o disfuncional, en qué momento es disfuncional, cuáles son las características de la disfuncionalidad en la dinámica familiar, en el seno familiar, cuáles son las características de cada individuo que componen estas familias. Y bueno, uno de los resultados de esta situación es el desarrollo de alguna adicción para los que en un momento dado eligen olvidarse de su sufrimiento a través del alcohol u otras drogas, y de quienes en un momento no lo hacen, y de cómo la persona que tiene una adicción
dijéramos, si es joven, si es un adolescente, el cómo y por qué se alarga esto más allá de la adolescencia o más allá de un periodo de tiempo de vida en donde hay personas que, dijéramos, la mayor parte de su vida han estado viviendo con una adicción, y cómo es el rol de la familia en este proceso del por qué se desarrolla la adicción, se mantiene esa adicción y se transmite esa manera de vivir con adicciones en la familia, cómo esos patrones de conducta las nuevas generaciones las aprenden y aprenden una manera de vivir disfuncional pensando que esa es la vida, que así es la vida, y la vida no es así, no es vivir con adicciones, no es vivir de manera disfuncional, es distinta. Pero bueno, el infante que está en un medio disfuncional, en una familia disfuncional, va a aprender conductas disfuncionales, porque esa es su interacción, ese es su medio ambiente en donde está. Entonces, bueno, esta disfuncionalidad pues va a provocar para el que no desarrolla adicción porque lo que observa es algo que no se debe de hacer y que en un momento dado no lo hace. Sin embargo, tiene aprendidas las conductas de la convivencia con una persona con adicciones y se llega a convertir en un codependiente. La persona que tiene adicciones es muy dependiente emocionalmente. No es una persona que haya madurado y sea independiente emocional y económicamente. Generalmente no pueden tener, como se les solía decir antes, ¿no?, solvencia moral y económica. No la tienen. ¿Por qué? Porque están viviendo de una manera disfuncional. Sus relaciones interpersonales no son claras, no están definidos los límites, los roles, viven en un desorden en lo que se refiere a los roles dentro de la familia. Si son familias desintegradas, si son familias de 2 o de 3, en donde está la ausencia de uno de los progenitores, en donde a veces están ausentes ambos, en donde esos hijos se han quedado en el abandono o han sido encargados a algún familiar o a los abuelos, pero los abuelos ya son personas de la tercera edad que no están ya en las condiciones de poder educar a esos nietos, y el medio ambiente en el que viven, bueno, es conflictivo y va a dar como resultado algún trastorno de la personalidad, en un caso más grave, alguna patología, y que, bueno, todo esto, dijéramos, la raíz espiritual está explicada claramente en lo que acá nos comenta, bueno, de las escrituras sagradas de Santiago, en las escrituras de Pablo a los Filipenses, las escrituras de Pedro, las epístolas, y que está ahí explicado el por qué pasa lo que pasa, el por qué hay disfuncionalidad familiar, el por qué hay relaciones enfermizas, hay, como dicen, relaciones tóxicas. Y bueno, todo esto tiene como raíz pues el origen en el hombre, en el ser humano, en sus instintos descoyuntados, en donde no se formó un carácter. Y el carácter, bueno, pues entre otras cosas es la adquisición de la maduración emocional, espiritual, psíquica, el dominio propio, hablando espiritualmente, el dominio de las pasiones, como se menciona en términos espirituales bíblicos, y la madurez o el dominio de los instintos, hablando por el lado de la psicología, el poder estar equilibrados en estos instintos biológicos naturales y las cuestiones del desarrollo del carácter y la cuestión espiritual, el desarrollo del ser humano propiamente, que estos instintos vienen a ser únicamente medios para vivir, pero no son los objetivos de vida, y es ahí donde se han generado todos estos problemas. Y bueno, se menciona que en este séptimo paso, pues las dádivas de este séptimo paso será pues vivir en paz, tener paz para con uno mismo y con los demás.
se menciona, dice que debemos estar dispuestos a tratar de librarnos de nuestros defectos por medio de la humildad, en la misma forma en que admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que llegamos al convencimiento de que solo un poder superior podría devolvernos el buen juicio. Si ese grado de humildad nos ha podido ayudar a encontrar la gracia por la que ha sido posible desterrar esa mortal obsesión, entonces debe haber esperanzas de obtener el mismo resultado en lo que respecta a cualquier otro problema que pudiéramos tener. Con esto finaliza el séptimo paso, en donde, bueno, que se da a entender que pues es una aplicación diaria. Vamos a manejar un término, dijéramos, no, esa lucha que se ha enfrentado desde el primer paso hasta el quinto paso, es una lucha muy intensa en la mente, en el corazón, en las emociones, hasta orgánicamente, física. Pero una vez que se ha vivido ese proceso en un sexto y un séptimo paso, se llega a la conciencia, al despertar, parte de un despertar espiritual, que se requiere depender de un poder superior, Dios, como cada quien lo conciba. Se va viendo la necesidad de vivir en humildad, pues, como una manera de vivir en humildad y de trabajar, continuar con ese trabajo personal de desarrollo interior, de abordar esos otros defectos de carácter que causan placer y que como que no pasa nada, como que no hacen daño, pero si se descuidan, se van a desbordar, van a empezar a generar problemas, los mismos que generaron los primeros defectos que estaban en primer lugar. Entonces es un trabajo continuo personal de desarrollo, de ir abordando de cada uno de esos defectos para ir puliendo ese desarrollo del carácter, para ir transformándose en, como dice ahí la literatura, dejar el viejo hombre atrás y andar en el nuevo hombre. La humildad es como despojarse de esa vestidura pesada del hombre antiguo y revestirse con algo más ligero que le va a ayudar a caminar su diario vivir, su vida, en donde menciona en una de las promesas de los 12 pasos es llegar a alcanzar una vida útil y feliz. Y bueno, con esto vamos a terminar el séptimo paso, pero también voy a abordar la oración del séptimo paso que habíamos estado leyendo, y que, bueno, voy a dar una repasada a la oración del sexto paso, donde dice: querido Dios, estoy dispuesto para recibir tu ayuda, para librarme de los defectos de carácter, de los cuales ahora me doy cuenta son un obstáculo en mi vida, en mi recuperación. Ayúdame a continuar siendo honesto conmigo mismo y guíame hacia la salud mental y espiritual. En el séptimo paso dice: Creador mío, estoy dispuesto a que tomes todo lo que soy, bueno y malo. Te ruego que elimines de mí cada uno de los defectos de carácter que me obstaculizan en el camino para que logre ser útil a ti y a mis semejantes. Dame la fortaleza para que al salir de aquí cumpla tu voluntad. Este séptimo paso, bueno, está, la oración del séptimo paso, pues está transformando en una oración ese deseo de buscar hacer la voluntad de Dios como cada quien lo concibe, de tener una vida útil y feliz y de alcanzar pues la paz mental, el equilibrio, la rehabilitación, la restauración. Y bueno, para cualquier duda, pues les invito a que escriban, a que anoten
y con todo gusto les voy a contestar sobre las dudas que tengan del paso que se aborda. Bueno, vamos a finalizar ya este séptimo paso y vamos a abordar el octavo paso. Vamos a darle continuidad. El octavo y noveno paso, dijéramos, es una continuidad de inventarios para restaurar relaciones interpersonales. Y bueno, abordaremos este próximo octavo paso la próxima semana y por acá los espero, deseando que tengan un feliz día y que comuniquen lo que ustedes quieran, las dudas que tengan. Aquí estoy para servirles. Deseando que tengan un feliz día. Hasta luego.